Trastorno de personalidad es nuestro tema y bueno, los profesionales de salud mental clasifican estos trastornos en los siguientes tipos: trastornos de la personalidad antisocial, trastorno de la personalidad por evitación, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la personalidad dependiente, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, como hablábamos, trastorno de la personalidad paranoica, trastornos esquizoide de la personalidad y trastornos de la personalidad esquizotípica. Ok, vamos a hablar un poquito de cada uno. Voy a hablar de cada uno de los fundamentales. Vamos a ver. Del trastorno de personalidad esquizoide. Es la persona que durante toda su vida, inclusive desde la niñez, la mamá dijo, él es el brillante, él es el genio de la casa, pero que no se relaciona con los otros amigos en el colegio. O sea, dificultad. Es bueno estudiando. Es bueno estudiante, es brillante, pero tiene dificultad para establecer relaciones interpersonales, es poco sociable y solamente incluye dentro de su ámbito pocas personas que son miembros de su familia. Ahí desde la crianza la mamá lo está observando. Cuando uno hace la historia se da cuenta que la mamá le refiere eso. Luego viene el trastorno de personalidad esquizotípico. Es el paciente que también tiende a aislarse, pero que tiene pensamientos mágicos. Es decir, tiene ideas de estas que son como ideas de que el horóscopo, el cielo, la tierra, los santos, Dios. Me explico, de una manera que eso domina su vida y su conducta. Aquellas personas que están con la filosofía de vida, por ejemplo, de curso milagro, feng shui, todo más o menos por allí, ¿sí? Pero además de eso, esto perturba su vida, perturba su trabajo, perturba sus relaciones interpersonales. ¿Me explico? Yo puedo vivir de eso, yo puedo saber de eso, pero si me mantengo dentro del contexto cultural con una conducta adecuada, que no perturbe a mí ni me perturbe al otro, estamos bien. Luego el trastorno de personalidad paranoide es la persona cuyos síntomas fundamentales es que toda la vida es un ser desconfiado. Que no confía en nadie. No confía en nadie. De esos hay muchos. De esos hay muchos. Por eso se llaman paranoides. Luego el trastorno de personalidad histriónico es lo que se llamaba antes histeria, pero que era la neurosis histérica o los trastornos de ansiedad histéricos, pero que cuando es trastorno de personalidad es la persona que normalmente son seductoras, se ve frecuentemente en mujeres, son seductoras, provocan con su cuerpo, andan siempre son sexy, mostrando sus partes para llamar la atención, pero cuando la viene a atacar o cuando la vienen a coquetear, se repliega. O sea, solamente y generalmente entonces coquetea. Mató al tigre y le tuvo miedo al cuero. Bueno, creo que de esas hay muchas. Y entonces son personas que de todo hacen una montaña y que además de eso viven como montaje en las tablas, como haciendo un teatro de gran teatrabilidad. La persona con un trastorno de personalidad borderline, que son las que más me preocupan, que son las que más frecuentemente se presentan y van al consultorio, porque son los trastornos de personalidad fronterizos, como también se llamaban. Se llaman borderline porque pareciera que son personas que tienen el trastorno de personalidad cuyos síntomas fundamentales, trastorno de la autoimagen. A momentos tienen trastornos de la identidad sexual, entonces a momentos pueden ser homosexuales, bisexuales, heterosexuales. Tienen trastornos en la capacidad afectiva, muchas veces son dependientes exagerados y manipulan a la gente con la necesidad, me voy a matar si me dejas, de necesidad de sobreprotección. Sobre todo en las relaciones de novios pero que además pareja, de eso tienen una gran vacuidad afectiva, y que en momentos tienden a tener conductas compulsivas como adicciones, tanto de drogas como alcoholismo, y es decir, una conducta muy disparatada, en donde nosotros no podemos decir esto es un trastorno de personalidad antisocial, ni es un trastorno de personalidad histriónica, tienen de todo un poquito, y entonces estas personas generalmente consultan porque sufren y llegan a tener muy frecuentemente episodios depresivos, y con intentos suicidas, por eso son los que más se ven. Ellos son los de trastorno de personalidad borderline o histriónica, que son las personas que es como que entran a la psicosis, a los cuadros de locura, por periodos episódicos muy cortos y salen de ella. Perfecto. Entonces, ese es el más común. Ese es el que asiste más comúnmente a la consulta psiquiátrica. Luego tenemos el trastorno de personalidad por evitación. Es la persona que puede tener muy buenas relaciones con todo el mundo, que no perturba el ambiente social, pero su problema es que no puede pararse delante del público.
Le da miedo. Él tiene un miedo escénico a todo. Bueno, ese podría ser como algo bastante común. Entonces evita exponerse porque temor a la crítica. Ok. El trastorno de personalidad dependiente. Hay los pasivo-dependientes y hay los agresivos-dependientes. Los pasivos-dependientes son aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Como no soy capaz de asumir responsabilidad, siempre hago las cosas por detrás. Quiero que los demás asuman las responsabilidades por mí. Y los agresivos-dependientes son aquellos que en vez de decirte las cosas directamente, siempre te están diciendo, por ejemplo, un paciente que yo le di una cita a 1 hora y yo resulta que yo le llegué tarde. Entonces él, en vez de decirme, porque mire doctora, ¿cómo es posible que usted me haya llegado tarde, que me haya esperado, que yo haya esperado 3 horas? Me dice, usted no sabe que ayer fui para que el odontólogo me hizo esperar 4 horas. O sea, dice la cosa indirecta. Allá te va la cosa, ¿ves? Perfecto. Son las pasivas, la persona agresiva. Pero que y es su forma de comportarse, por supuesto, permanentemente, que es lo fundamental. Para hablar de trastorno de personalidad, que ese comportamiento esté a lo largo de toda la vida del paciente, que no se puede hacer el diagnóstico sino después de los 18 años, que no puede ser debida a ningún otro trastorno mental, es decir, ni a esquizofrenia, ni a depresión, ni episodio maníaco depresivo, ¿me explico? Claro. Y que no puede ser debida a ningún trastorno orgánico, llámese demencia, llámese intoxicaciones, llámese infecciones, llámese problemas endocrinos, etcétera, etcétera. Bien, doctora, al regreso entonces vamos a enfrentar la posibilidad de los tratamientos. ¿Existen tratamientos para controlar, para curar estos trastornos de personalidad? Eso lo estaremos comentando al regreso. Ya venimos. Normalmente cambia. ¿Eso es normal entre los niños? No, obviamente que no. Obviamente que no. Ella lo que tiene es que averiguar que realmente pudiera estar pasando allí, pero no es normal. O sea que debería buscar entonces ayuda. Debe haber alguna causa, debe haber qué pasa en la relación hermano-hermano y qué está pasando entre la relación mamá-papá y qué está pasando entre la relación mamá-hijo y si en algún momento puede haber alguna comparación, trato distinto, porque definitivamente no es normal. Y tampoco podemos hablar de que pase de la euforia a la tristeza o a la agresividad de un trastorno bipolar, porque en los niños no existen ese trastorno. Bien importante, porque cuando observamos a los niños oímos hasta su propio padre, es que él es bipolar. No, bueno, pero un niño nunca ya lo están haciendo. No se puede hacer el diagnóstico de trastorno bipolar en niños ni adolescentes hasta que no cumplan 18 años. Doctora, dicen que soy enfermo porque tengo sexo casi todos los días con varias mujeres. Tengo 56 años. ¿Es eso un trastorno de personalidad? No. Si es un síntoma aislado como tal, si es un síntoma aislado como tal, lo que tiene es una adicción sexual. Adicción. Probablemente, anteriormente se hablaba de lo que existía en psiquiatría, el satirismo. Las personas que necesariamente tienen tener relaciones sexuales frecuentes, como la ninfómana mujer, la ninfomanía en la mujer. Ahora, si él se encuentra una pareja que le gusta tener relaciones sexuales a cada hora, cada minuto, a cada instante, él no va a tener problemas. Porque el trastorno de personalidad se da cuando hay problemas en la relación de mí para con mi entorno. Bien, y habla de que lo tiene con varias mujeres. Bien, entonces, dice, doctora, ¿cómo se puede tratar a un padre que es una cosa dentro de la casa y otro fuera? Afuera es abusivo tratando de imponer sus puntos de vista en casa. ¿Existen tratamientos para este trastorno de personalidad? O sea, nos quiere comentar como que tiene doble personalidad. En la casa es de una forma y en la calle oscuridad es de otra. en la casa y oscularidad en la calle, como diría el refrán. Bueno, eso sucede en muchos hogares y evidentemente que ¿cómo se puede tratar? ¿Es un trastorno eso? Es un trastorno. Depende, porque pudiera ser un trastorno de personalidad dependiente, porque por ejemplo, esa persona en la calle se muestra de otra manera porque necesita reconocimiento, llamar la atención, conseguir objetivos X, pero hay un trastorno de personalidad que yo no te dije, que es el trastorno de personalidad narcisística, que es aquel que se cree que yo soy el Dios, yo soy el ídolo, todo lo sé, todo lo puedo. Me suena. Te suena, ¿verdad? Yo todo lo puedo y al mismo tiempo es una persona manipuladora y al mismo tiempo una persona que te aplasta. Cuando menos piensa te aplasta y te atropella sin que experimente ningún tipo de malestar. Y todos los que están a su alrededor tienen que estar
aplaudiendo. Además de eso, como una todo foca. lo que está a su ya alrededor, quién es, o sea, tendrían que estar diciéndolo, que, oh, qué Dios, qué grandioso, porque es su única forma de mantener... ¿Y ese tipo de personas tienen tratamiento, doctora? Y disculpe que la detenga, pues ya casi estamos terminando. Los tratamientos en trastornos de personalidad son muy difíciles, ya te dije, porque no asisten a consulta. No se reconoce. Ajá. ¿Okay? Generalmente los llevan los familiares. Ajá. ¿Okay? O cuando han cometido una conducta delictiva. Ajá. ¿Okay? Además de eso, pero sí existen trastornos como tales, que son tratamientos como tales, las psicoterapias, pero que a largo plazo, no de 2, de 3 días, ni 1 año, 2 años, a largo plazo. Y los tratamientos somáticos de tipo psicofarmacológico no existen para ese tipo de personas. Solamente los pacientes con trastorno de personalidad borderline, cuando hacen episodios de incursiones psicóticas o trastornos depresivos asociados, se utiliza medicamento, el resto no. Entonces, si hay tratamiento, lo más importante entonces es que si usted conoce o está padeciendo algún trastorno de personalidad, vaya a la consulta con especialistas en el área de psiquiatría. En este momento yo les recomiendo a la doctora Isabel Andrade, pero al que usted crea que es de su confianza, ese psiquiatra usted debe visitar. Cortico, doctora, pues nos vamos. Una pequeña reflexión. Para que no tengamos trastornos de personalidad en nuestro mundo y en nuestro entorno y en nuestra sociedad, ¿qué hay que hacer? A los padres, por favor, cuando se relacionen, sean amorosos consigo mismos y amorosos con sus hijos. Los trastornos de personalidad, además de lo genético y además de la constitución, se generan por las relaciones, cómo establecemos nuestras relaciones psicosociales, cómo se comportan nuestros padres con nosotros, con el amor, con la ayuda de Dios y con todo lo que nos rodea. Haciendo bien uso de ella, nosotros podemos tener un desarrollo de la personalidad adecuado y evitar un trastorno de personalidad. Gracias, doctora. Y a ustedes, amigos, espero que toda esta recomendación sea pues de su uso y lo pongan en práctica. Gracias por estar con nosotros.